Pregunta 69. El reconocido historiógrafo de las revoluciones burguesas, Eric Hobsbawm, al volcar su mirada hacia América y en particular hacia Colombia, nos reconoce la condición de ser célebremente violentos por contar con una historia tremendamente interesante. Al respecto, afirma en su prólogo a Bandoleros, Gamonales y Campesinos que, en efecto, resulta difícil discrepar de los autores cuando afirman que el bandolerismo colombiano de 1958 a 1965 constituye el más vasto y formidable acontecimiento de su género en la historia occidental del siglo XX. El conflicto al que hace referencia Hobsbawm fue el que enfrentó a lo largo del contexto encontramos dos elementos muy fuertes para poder discernir esta pregunta. Por una parte, el concepto de bandolerismo. Varios autores ubican al bandolerismo desde 1948, cuando ocurre el Bogotazo con todas las consecuencias que trajo, hasta aproximadamente 1968, sin que estas sean fechas como tal fijas. Sin embargo, encontramos que ese bandolerismo sí es un fenómeno posterior al Bogotazo, que es fruto y que nace al interior y que se gesta en la violencia política colombiana, haciendo que los bandoleros o los chusmeros, precisamente se les llamaba así porque provenía de la chusma, cumplían un papel de robar, de sembrar terror, de asustar pueblos enteros, algunas veces como de Robin Hood, jugando a robar para repartir en los pobres, hecho que les ganó mucho favoritismo y por el que muchos campesinos quisieron adherirse, pero digamos que fue una reacción armada, no tenían una identidad ideológica como tal establecida, digámoslo en líneas generales. Para la época en Colombia habían grupos al interior de ciertos partidos políticos, especialmente de línea conservadora. Aquí podemos mencionar a los chulavitas, a los pájaros, y ese corte conservador, sangriento, macabro, que perpetró numerosas tragedias en la sociedad colombiana, produjo una reacción que podemos encontrar en los bandoleros en buena medida y que empezaron a configurar escenarios junto con los gamonales, junto con los campesinos de la época, que van a ser importantes en la configuración de los procesos políticos de nuestra Colombia. Por ejemplo, de los últimos bandoleros se puede mencionar a Manuel Marulanda y encontramos ahí orígenes y los primeros indicios de lo que es la guerrilla como tal. Es así que desde esta perspectiva podemos discriminar las opciones de acuerdo a la época histórica y de acuerdo a lo que se estaba enfrentando. Por una parte, liberales y conservadores. El mismo contexto nos está hablando del choque de estas dos ideologías. Adicionalmente, sabemos que para la época el enfrentamiento se daba principalmente entre estos dos grupos. Santanderistas y bolivarianos. Entendemos que este choque se dio principalmente en la década de los años 20 del siglo XIX, es decir, de 1820, para ser más exactos, 1821 en adelante, que es cuando se promulga la Constitución de Cúcuta. Simón Bolívar es presidente, el vicepresidente es Francisco de Paula Santander, y que tienen ideologías bien diferentes. Por una parte, Simón Bolívar, más de línea conservadora, abogaba por un poder vitalicio, por un poder centralizado, mientras que Francisco de Paula abogaba por un poder más descentralizado, federalista. Y cuando Simón Bolívar se da la tarea de la independencia más hacia el sur de lo que era la Nueva Granada, pues asume Francisco de Paula Santander. Hay choques de parte y parte hasta que se llega a la famosa noche septembrina, el 25 de septiembre de 1828, un intento de asesinato a Simón Bolívar. Santander es acusado, aunque no se tiene certeza de si participó o no en los hechos, y aunque es condenado, posteriormente la pena se le conmuta por el exilio. Entonces, para esta época sabemos que no es lo que Eric Hobsbawm nos está reseñando. Tenemos también la otra opción, la opción C,
guerrilleros y paramilitares, y sabemos que esta opción es posterior a las fechas de las que nos están hablando. Las guerrillas empiezan a gestarse hacia 1964, surge las FARC, el ELN, y posteriormente van a surgir los grupos paramilitares como respuesta a las acciones de estos grupos guerrilleros. Entonces sabemos que por este lado no vamos a encontrar un marco histórico como el del enunciado de la pregunta. Y finalmente los criollos y chapetones también hace referencia a una época previa a la que nos dice el contexto. La respuesta entonces es la opción A.